Buenos días. Es para mí un placer estar aquí en el Congreso Internacional Nodos del Conocimiento y voy a hablar sobre los desafíos y posibilidades de la educación para los derechos humanos, pensar globalmente y agir localmente. La educación es un derecho humano fundamental que permite sacar a los hombres y a las mujeres de la pobreza, superar las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible. 244 millones de niños y jóvenes de todo el mundo siguen sin escolarización por razones sociales, económicas y culturales. La educación es una de las herramientas más potentes para sacar de la pobreza a los niños, a los adultos marginados, así como un catalizador para garantizar otros derechos humanos fundamentales. Es la inversión más sostenible. El derecho a una educación de calidad está indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos y a muchos otros instrumentos normativos internacionales que son el resultado del trabajo conjunto de la UNESCO y las Naciones Unidas. Unos 258 millones de niños y jóvenes siguen privados de oportunidades educativas en todo el mundo debido a factores sociales, económicos o culturales. No obstante, solo el 70% de los países garantiza legalmente al menos 9 años de educación obligatoria. Mientras las niñas siguen siendo particularmente desfavorecidas, 132 millones de niños permanecen sin escolarizar. Y se calcula que 771 millones de jóvenes y adultos carecen de conocimientos básicos de lectura y escritura, de los cuales 2/3 son mujeres. Esta información ha sido fornecida por la UNESCO en 2022. La educación es en sí misma un derecho emancipador y uno de los instrumentos más potentes que permite que los niños y los adultos marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y participar plenamente en la sociedad. Sabemos que todas las personas deben tener acceso a la educación, pues solo así se puede verificar el poder de transformación de la educación y cumplir con los indicadores de progreso a la escala internacional contenidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible. Vincularla a los países con determinadas normas mediante la legislación es una manera de garantizar que se amplía el acceso a una educación de calidad. Las garantías jurídicas y la protección del derecho a la educación no tienen plazos y garantizan que los mecanismos jurídicos puedan determinar si las obligaciones en materia de derechos humanos son respetadas, imponer sanciones por eventuales violaciones, incumplimientos y garantizar que se tomen las medidas adecuadas. ¿Cuáles son los principales documentos e instrumentos jurídicos? La educación es un derecho humano fundamental, indisolublemente ligado a la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y a muchos otros instrumentos internacionales. El principal instrumento normativo de la UNESCO es la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que data de 1960 y ha sido ratificada hasta la fecha por 107 estados. Se trata del primer instrumento internacional que aborda ampliamente el derecho a la educación y tiene una fuerza vinculante con el derecho internacional. La Convención es también un pilar de la Agenda Mundial de Educación 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 en materia de educación adoptados por la comunidad internacional. El ODS 4 se basa en los derechos y tiene el propósito de garantizar el disfrute pleno del derecho a la educación, que es fundamental para lograr un desarrollo sostenible. Mediante la Agenda 2030 y los ODS 4,
Los estados se han comprometido a garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Para guiar a los Estados miembros en la consecución de este objetivo, la UNESCO trata de proporcionar orientaciones mediante la identificación de los desafíos, el esclarecimiento de las obligaciones y los derechos humanos internacionales y el intercambio de buenas prácticas. Además, la UNESCO da seguimiento a la aplicación del derecho a la educación de los grupos vulnerables. Según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la educación es un derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. La educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, el trabajo peligroso y la explotación sexual, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente y el control del conocimiento demográfico. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnica, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella a través de los tratados del derecho internacional, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hasta los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Sabemos que los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Los derechos humanos son también iguales y no discriminatorios. La discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de los derechos humanos. Está presente en los principales tratados de derechos humanos y constituye un tema central de algunas convenciones internacionales, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. El principio de la no discriminación se complementa con el principio de la igualdad, como estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres y iguales en dignidad y en derechos. Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional,
de respetar, proteger, realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también debemos respetar los derechos humanos de los demás. Como principios, podemos encontrar tres grandes principios. El principio de la universalidad, el principio de la interdependencia, el principio de la indivisibilidad y progresividad. El principio de la universalidad es que todas las personas son titulares de todos los derechos humanos, son universales. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas. El principio de la interdependencia consiste en que cada uno de los derechos humanos se encuentran ligados unos a otros de tal manera que el reconocimiento de uno de ellos, así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. El principio de la indivisibilidad es que los derechos humanos no pueden ser fragmentados, sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una totalidad de tal forma que se deben reconocer, proteger, garantizar de forma integral por todas las autoridades. El principio de la interdependencia e indivisibilidad. Todos los derechos humanos, sean estos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión, los derechos económicos, sociales, culturales, como el derecho al trabajo, a la seguridad, a la educación. Todos son derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de derecho afecta negativamente a los demás. El principio de la progresividad constituye una obligación del Estado para asegurar el proceso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos. Al mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso de los derechos. El Estado debe promover las condiciones más óptimas de disfrute de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. Ahora voy a presentar un proyecto que fue desenvolvido de una forma localmente, pero es pensado a nivel global. Es un proyecto internacional donde participan diversos países del mundo, de modo a que localmente se aborde, se trabaje los derechos humanos para que ese trabajo local tenga influencia a nivel global. Voy a presentar un vídeo que ha sido hecho por crianças y jóvenes de un centro de acogida en Nampula, en Mozambique. Este vídeo podrá constituir un recurso para que los profesores, los educadores, los técnicos de intervención social puedan difundir la bondad a través de la reflexión sobre ese vídeo hecho por esas crianças y jóvenes, que se intitula El ABC de la generosidad. Podría ser importante, después de visualizar en los vídeos, que preguntasen a los estudiantes cómo es inspirador este baile de gratitud, en qué se parecen estos niños a nosotros, en qué se diferencian. ¿Su escuela se parece a la nuestra?
Este es un proyecto creado con diferentes personas y instituciones educativas que conforman el centro de acogida de Betel en Nampula, Mozambique. Los chicos y chicas fueron desafiados por mí, que soy la coordinadora de este proyecto en Mozambique, a pensar en un tema que mostraría expresiones de bondad. Entonces, decidieron componer el alfabeto de la generosidad y presentarlo en forma de vídeo para presentarle al mundo la cultura y las tradiciones de estas crianzas y jóvenes mozambicanos. Este proyecto también contó con la colaboración de la logopedagoga doctora Andrea Magalhães de Portugal, quien nos ayudó a desarrollar el proyecto a través del sistema de comunicación aumentativa y alternativa para incluir a todos y cada uno de las crianças y jóvenes. Con generosidad cantaron, bailaron para promover la inclusión, la interculturalidad y crear una conciencia por la paz en todo el mundo, en particular en la Ucrania. Voy a pasar el vídeo. Espero que les guste y ha sido un placer estar aquí hoy con vosotros. Muchas gracias. Olá pessoal, eu sou Josias Patrício, vivo no centro de acolhimento do Betel. Estou aqui com minhas irmãs, meus irmãos para falar o alfabeto da generosidade. O nosso mundo é humano e daí precisa de atitude que demonstre o nosso ser um com o outro. Venha comigo com uma boa animação, com uma boa motivação ao alfabeto A. A. Há de aprender, amar, ajudar. Aprender a amar para que possamos ajudar as pessoas em necessidades de uma maneira generosa. B. De badalhar, bailar, beijar. Badalhar cada dia para que sejamos generosos. E bailar de alegria sem esquecer de beijar nossos amigos. C. De colaborar, cooperar, compartilhar. Colaborar, cooperar e compartilhar o amor com os nossos amigos é o que nosso centro faz para ser generoso. D. De desatar nó, dialogar, doar. Desatar nó da inimizade, dialogar e doar o que temos aos amigos necessitados é a tarefa de todos. É de educar, ensinar e elogiar. Educar, ensinar e elogiar são principais etapas para alcançar a generosidade. F de fortalecer, felicitar, fazer. Fortalecer, felicitar, fazer amizade são outras etapas da generosidade. G de gerir, guardar e gostar. Gerir conflito, guardar gosto no coração. Gostar de viver ajudando o outro. Alegra os nossos corações no centro Betel. H de hospedar, honrar, harmonizar. Hospedar, honrar, harmonizar. Hospedar os nossos amigos necessitados, honrar os nossos manos e harmonizar as nossas músicas, louvor a Deus, anima a nossa alma. E de informar, incentivar e lugar. Informar e incentivar em lugar, princípios da generosidade nas crianças de hoje, teremos um mundo melhor amanhã. J de juntar, jogar, jubilar. Juntar amigos e jogar a tola, jubilar a vitória da generosidade, precisa de ser ensinada a todas as pessoas do mundo. L de limpar, louvar, libertar. Limpar o nosso coração da maldade, louvar a Deus e libertar energias positivas para a generosidade que vive em cada criança do centro Betel. M de mostrar,
melhorar e mimar. Mostrar amor, melhorar a ação de atitudes, mimar os desanimados para fazer a ação da generosidade. N de nascer, negar e crer. Nascer para amar e espalhar amor, negar a discriminação e nutrir pensamentos positivos sobre a generosidade. O. Odiar, ocupar, olhar. Odiar a inimizade, ocupar a mente com ações que mostram a generosidade e olhar o necessitado com amor e esperança. P. Perdoar, partilhar, ponderar. Perdoar ao próximo, partilhar o que temos e ponderar as falhas dos outros também são ações de generosidade. Q de querer, quantificar ou qualificar. Querer quantificar a generosidade é um desejo que vivemos no centro de acolhimento do Betel. R. Repensar, respeitar, ver. Repensar as ações de generosidade feitas pelo Centro Betel. Respeitar as nossas diferenças leva-nos a rir todos os dias. S. Sentir, suportar, sensibilizar. Sentir a dor dos nossos amigos na Ucrânia, suportar as falhas dos nossos irmãos e sensibilizar a todos a ter atitude generosa é a rotina diária no Betel. T de tolerar, ter, trabalhar. Tolerar, ter amor e trabalhar justamente ajuda a alcançar a generosidade. Unir, ultrapassar, ungir. Unir os laços de amizade e ultrapassar as barreiras da inimizade e da discriminação irá ungir as nossas mentes. V de voluntariar, viver, vencer. Voluntariar-se para viver a generosidade irá vencer as barreiras da inimizade e da pobreza no nosso país. X de chavecar, surtir, charopear. Chavecar não é boa atitude para quem luta para surtir pela generosidade, mas sim para aqueles que gostam de charopear os outros. Z de zingar, zelar, zalumar. Zingar o barco da generosidade, iremos alumar de vitória, alegria e Deus irá zelar pelas nossas vidas. Assim que foi falada da generosidade, isso indica que a generosidade é muito importante na vida de um ser humano e que deve ser praticada. E as palavras citadas, essas nos ajudarão a viver bem, nos ajudarão a viver em união e também a ter um mundo melhor amanhã. De seguida vamos ouvir a nossa música que nós preparamos, a música cultural que vamos cantar com o nosso dialeto, que vai dizendo que amar e ter um bom coração nos ajudará a alcançar amanhã. Oh, ventano, rere la muri, monoliona. Oh, ventano, rere la muri, monoliona. Oh, ventano, monoliona. Oh, ventano, monoliona. Oh, ventano, rere la muri, monoliona. Oh, ventano, rere la muri, monoliona. Oh, ventano. É assim que nós terminamos com o nosso alfabeto da generosidade. Obrigado.